¿Me creerías si te digo que el Día de Muertos, contrario a la creencia popular, no proviene de origen prehispánico y tampoco proviene exactamente de un sincretismo indígena europeo? Pero entonces, ¿de dónde viene el Día de Muertos? Aquí te lo cuento. Para comenzar, tenemos que hablar también del origen del Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, pues como tendremos alguna idea de estas costumbres es que nace el Día de Muertos. Ambos días tuvieron su origen en la Europa medieval, siendo el 1 de noviembre asignado al Día de Todos los Santos, día en el que se celebra a beatos y canonizados, pero principalmente a aquellos santos desconocidos, para que ninguno se quedara sin fiesta, y al reunirlos a todos en un solo día, pudieran interceder con mayor fuerza por las peticiones de los creyentes. Por otra parte, el 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, fue asignado para aquellos que reposan en Cristo pero no llegaron al cielo, es decir, se encuentran en el purgatorio, y de este modo sus familiares pudieran rezar por ellos para que así pudieran alcanzar el cielo. El Papa Bonifacio IV, en el año 609, estableció el Día de Todos los Santos el 13 de mayo. Por una parte sí, para honrar a los santos, pero también para contrarrestar el paganismo, es decir, todo aquello que no se apegara a las creencias cristianas, ya que en este día el Papa consagró el antiguo templo del Panteón Romano en la iglesia de Santa María de los Mártires. Sin embargo, esta celebración tuvo que cambiarse de fecha, ya que en mayo acudía mucha gente año con año para festejar esta nueva celebración. Pero en este mes no había la suficiente cantidad de víveres para alimentar a todos los peregrinos que llegaban. Así que el Papa Gregorio IV ordenó que se cambiara la celebración a noviembre, concretamente al primer día de este mes, cuando ya se había recolectado cereal y era suficiente para todos los que llegaran. Es curioso también que el Papa hizo coincidir esta fecha con la celebración celta de Samhain, celebrada el 31 de octubre. ¿Les recuerda algo? Esta celebración era considerada pagana, y así como sucedió con el templo romano anteriormente mencionado, los ritos que se realizaban durante esta celebración fueron cristianizados al instaurarse el Día de Todos los Santos el 1 de noviembre. El Día de los Fieles Difuntos fue instaurado 132 años después por San Odilon en el 998. Este pidió que se celebrara un día después del Día de Todos Santos, esto debido a una revelación divina que tuvo el sacristán de la iglesia de San Pedro, en la que, según contó, vio un ángel que le mostraba el purgatorio al tiempo que le pedía que relatara todo lo que estaba viendo al sumo pontífice y le rogara se instaurara el Día de los Fieles Difuntos al siguiente día de Todos los Santos. Fue así como Dilón dispuso celebrar en todos los monasterios de su jurisdicción, año con año, el Día de los Fieles Difuntos. Estas celebraciones llegaron a México con la conquista y fueron celebradas inmediatamente en las primeras iglesias fundadas por los franciscanos, en Tlaxcala, Texcoco y el Convento Grande de San Francisco en la Ciudad de México. Es importante recordar que la fiesta de los fieles difuntos, así como otras fiestas religiosas, fueron impuestas a las comunidades indígenas por los españoles. Ahora, ¿por qué les dije que el Día de Muertos no nace de una combinación entre las celebraciones europeas y prehispánicas? Porque aunque algunas prácticas prehispánicas perduraron siglos después de la conquista y es posible verlas el día de hoy, estas no pudieron influir en el culto católico de los fieles difuntos, ya que este siempre se ha celebrado conforme a una liturgia, que nadie puede cambiar a excepción del Papa, y en condiciones muy específicas. La fiesta en torno al culto tampoco sufrió grandes modificaciones, pero al prohibirse las celebraciones prehispánicas a los difuntos, todas estas se trasladaron al 2 de noviembre. Eso sí, sin transgredir la liturgia establecida para este culto. En 1956, el cura Jacinto de la Serna decía que los indígenas adulteraban las costumbres religiosas al preparar ofrendas y encender veladoras para sus difuntos. Claro, todo esto lo hacían durante la noche y en zonas que no eran visitados por los católicos. Al cura le molestaba que amanecían bien comidos porque se terminaban comiendo las ofrendas que preparaban para sus familiares difuntos. Y también le molestaba que se acababan las veladoras, de modo que no había de estas para las misas del día siguiente. Diego Durán, historiador y fraile español, se preguntaba por qué los indígenas ponían un tipo de ofrenda en el Día de Todos los Santos y otro distinto en el Día de los Fieles Difuntos. Y aunque las respuestas que obtuvo no contestaron a su pregunta, sí confirmaron sus sospechas, pues él recordaba que los indígenas tenían una celebración dentro de todas las que había para los muertos chicos y una para los muertos grandes, y pensó que mezclaron algo de esto con las tradiciones católicas. Bien, ahora hablemos un poco de las celebraciones prehispánicas. Estas están muy lejos de haber influido en el Día de Muertos de la época novohispana. Hablando específicamente de la cultura mexica,
Su calendario anual constaba de 18 veintenas, y por lo menos en 4 de estas se incluían celebraciones funerarias, siendo estas la octava, Mixahuitl, fiesta pequeña de los muertos, la novena, Huey Mixahuitl, gran fiesta de los muertos, la 13ª, Teipilhuitl, fiesta de los cerros, y la 16ª, Tititli, encogimiento o envejecimiento. Las dos primeras eran celebradas entre agosto y septiembre y se festejaban los difuntos pequeños, pero también era una preparación para la fiesta mayor de los difuntos, dedicada a los guerreros que acompañaban a Huitzilopochtli. La 13ª se celebraba entre octubre y noviembre y era dedicada a los cerros y a los que vivían en ellos, las deidades del agua, Tlaloc, Cachihuitlicue y sus hermanos los tlaloques. En esta fiesta se hacían figuras de madera de las personas que fallecieron ahogadas y que fueron enterradas. Por último, la veintena Tititli marcaba el fin del año y en ella se celebraba a Cihuacóatl, y era la fiesta de los finados, a quienes se recordaba a través de una ofrenda, en la que se colocaba sobre un petate una imagen del difunto vestido con diferentes ropas, de acuerdo a su sexo y su profesión. Frente a esta se colocaba comida, la que se compartía con los presentes, y al finalizar la celebración quemaban todo. Esta costumbre se llamaba Quixevilotia, en memoria, y era realizada año con año por los familiares. Parece ser que estaba dedicada a los fallecidos de manera natural y que moraban en el Mictlán. Lamentablemente, todas estas fiestas fueron erradicadas y desaparecidas por la Iglesia Católica, siendo por esto mismo muy difícil que se haya conservado algo de ellas después del exterminio, muertes epidemiológicas, control social e ideológico al que fueron sometidas las culturas prehispánicas durante 300 años. Sin embargo, algunas de las creencias fueron conservadas bajo formas cristianizadas en las comunidades indígenas resguardadas. Las características que actualmente distinguen al Día de Muertos, como los papeles coloridos, flores, velas, ofrendas, pan de muerto y demás, que creíamos de origen mexicano, lamentablemente, lamento romperles el corazón, pero también tienen sus orígenes en Europa. En el Día de Todos los Santos se veneran las reliquias de los mártires y de los ya mencionados santos. Estos son fragmentos de huesos o huesos enteros que pertenecieron a ellos. Es por eso que en los reinos católicos de León, Aragón y Castilla se elaboraban panes con la forma de estos huesos. En la parte catalana se hacían con almendras y se les conoce como panalets. También se hacían de mazapán, y en Italia se elaboraban con pasta de almendra. Todos estos se llevaban a la iglesia a bendecir y eran colocados en las casas en las mesas del santo. En México, los dulces que figuraban las reliquias eran los afanados alfeñiques, elaborados por las monjas de Santa Clara y San Lorenzo. Pero estos solo podían consumirlos las clases pudientes. Las clases que no eran pudientes consumían dulces de azúcar, que figuraban la forma de cráneos, tibias o perones y otros huesos del cuerpo. El Día de Todos los Santos era también aquel en el que se limpiaban y adornaban las tumbas para esperar al día siguiente. El Día de los Fieles Difuntos se celebraba con 3 misas, y la gente que acudía lo hacía vestido de luto riguroso. Las mujeres cargaban velas y flores a las sepulturas de sus familiares enterrados en la iglesia. Sin embargo, en el año 1800, durante el reinado de Carlos IV, se comenzó la construcción de panteones fuera de la iglesia, esto principalmente por motivos higiénicos. A partir de entonces, las mujeres se quedaban a adornar con velas y flores las sepulturas de sus familiares que habían en la iglesia. Primero, las cubrían con una manta blanca, para que después el cura pasara de tumba en tumba a bendecirlas. Posteriormente, las mujeres se iban a sus casas, comían y rezaban un rosario. Después, se encaminaban todas en una procesión que llegaba hacia el panteón, donde nuevamente se bendecirían las sepulturas como se había hecho en la mañana. En México, los entierros en los panteones comenzaron hasta el año 1836, con la construcción del cementerio de Santa Paula en Ciudad de México. Esto, al igual que en Europa, provocó cambios en la celebración del 2 de noviembre, pues por la mañana, muy temprano, se acudía a arreglar las sepulturas, para posteriormente asistir a una o las 3 misas. Posteriormente, la celebración se continuaba en el panteón. Las visitas a los panteones se convirtieron en eventos muy concurridos por la gente de la alta y la baja sociedad en México. Los primeros acudían a los panteones en sus coches, mientras que los segundos lo hacían en hileras interminables de personas a pie. Estos mismos llevaban comida y mucho pulque para colocar en las tumbas junto con las veladoras y las flores. Pero no solo llevaban la comida para ponerla en la tumba,
sino también para ellos y para poderla consumir a la hora del almuerzo. Los cronistas de la época insistían en que la celebración había perdido totalmente el significado, que ya no era una celebración religiosa, pues ya no existía ni respeto, ni luto y tampoco duelo. Afirmaban que se había convertido en una celebración alegre y que las personas pobres profanaban las tumbas tendiendo manteles blancos sobre ellas para sentarse a comer cabezas de cordero y mole de guajolote, dejando el panteón convertido en un basurero. Por el contrario, las personas ricas acudían al panteón con sus mejores ropas, generalmente estrenando, y adornaban las tumbas con las mejores flores y los cirios más grandes. Las personas que se paseaban por el panteón hacían críticas sobre cuál sepulcro tenía las mejores luces y las mejores colgaduras. Al terminar la visita al panteón, las personas salían a recorrer las calles para mostrar sus estrenos del día y posteriormente asistir a la verbena del Día de Todos los Santos, en el zócalo de la ciudad, donde ya se encontraban los jacalones, que serían como parecidos a los puestos ambulantes que conocemos hoy en día, que ya tenían vendiendo los afamados alfeñiques y los dulces de azúcar. Una antigua costumbre que en el siglo XIX ya se había normalizado, como lo comentamos anteriormente, era la de llevar comida a la tumba de los difuntos. Nadie le ponía atención, pero era muy significativa, algo que en los siglos anteriores hubiera sido condenado, ya que el cristianismo no acepta que los muertos puedan regresar al mundo de los vivos, y mucho menos compartir sus comidas con los que consideraron en su vida familiares. Sin embargo, esta creencia escaló hasta el grado de colocarse altares en las casas con la misma funcionalidad que los altares que se colocaban en las tumbas. Es muy importante recordar que una cosa ha sido el culto católico del Día de Todos los Santos y los fieles difuntos, y otra muy diferente, la celebración en torno al culto. Ambos fueron traídos por los españoles e impuestos a las culturas prehispánicas de manera difícil y tardada, sobre todo porque ellas ya tenían sus propias celebraciones a los difuntos y porque eran culturas politeístas. Y el 1 y 2 de noviembre redujeron a una sola celebración de 2 días los festejos ancestrales a los muertos. A finales del siglo XIX, las festividades en torno a este día estaban en franca decadencia. Sin embargo, fue en el periodo del cardenismo, entre 1936 y 1940, que estas festividades fueron reinventadas, con el propósito de infundirles un nuevo sentido nacionalista. Para ello era necesario volverlas laicas, y fue desde entonces que se destacó la muerte sobre lo santo. Para lograr esto, Lázaro Cárdenas se rodeó de pensadores socialistas, como Frida Kahlo, Diego Rivera, Octavio Paz y José Clemente Orozco. Pero lo cierto es que esto ya venía ocurriendo desde el periodo de Juárez, y prueba de ello son los grabados de José Guadalupe Posada, el creador de la Catrina. Lo nuevo, sin embargo, fue infundirle un sentido nacionalista y exponerla como parte del folclore mexicano. Fue en este entonces también que, con ayuda de historiadores, se difundió la falsa idea de que es una celebración de origen prehispánico. Muchas gracias por ver el video. Si llegaste hasta aquí, te invito a que me sigas en mi página de Facebook y en todas mis redes sociales que van a estar apareciendo por aquí. Si te gustó, agradecería mucho que me regales un like y compartas este video. La fuente de donde saqué toda esta información te la dejo aquí abajito en los comentarios si lo estás viendo en Facebook, y en la cajita de descripción si lo estás viendo en YouTube. Si te gusta este tipo de contenido y te interesa conocer más sobre diversos temas históricos, te invito a que me sigas. No pierdes nada y aprendes mucho. Por último, recuerda que mi objetivo es que crezcamos y aprendamos juntos. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Adiós.